La meditación está cada vez más de moda y se está empezando a hablar en muchísimos foros que antes eran impensables. Quiero tomar estos pocos minutos para comentar acerca de algunos de los aspectos creo que son más básicos a entender de la meditación y también poder profundizar un poquito más para los que ya conocéis si queréis entrar en un siguiente nivel de comprensión. Por un lado, la meditación es una forma, digamos, de entrenar la mente y por otro, es una forma de ver la vida. Digamos, son dos aspectos distintos de la meditación que en el fondo se unifican en una misma mirada, pero que se podrían diferenciar y creo que es útil mirarlas por separado. Por un lado, es un entrenamiento mental. ¿Y por qué es necesario un entrenamiento mental? Porque ahora mismo todos operamos con una programación mental que está mirando la realidad de una forma muy parcial, muy sesgada hacia un propósito muy concreto, que es la supervivencia biológica. Este sesgo hace que veamos una realidad muchísimo más negativa de lo que en realidad podría ser, por un lado, porque eso es lo que nos permite sobrevivir, lo que nos mantiene alerta, y por otro lado, sobre todo, nos mantiene hipnotizados bajo una visión tremendamente limitada de la realidad, pensando que eso es la realidad objetiva, digamos. Entonces, la meditación en sí mismo es una herramienta más en la que podemos empezar a tomar alguna distancia de esta mente y empezar a poder aprender a utilizarla como una herramienta, que es lo que es una herramienta poderosísima, pero no como el, digamos, gurú de nuestra vida que nos debe contestar en cada momento, digamos, preguntas fundamentales de nuestra existencia o que nos tiene que decir en cada momento lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahí caben otras voces, caben otras posibilidades que pueden amenecer cuando empezamos a dejar que la mente, digamos, programada empiece a transparentarse, ¿no? Entonces, la meditación en sí como ejercicio es, llevándolo a lo más simple, es simplemente el parar y el estar durante un tiempo mirando unos pensamientos que van pasando naturalmente por nuestras mentes, ¿no? Y tratando de no enganchar con esos pensamientos, simplemente durante un rato. Ese ejercicio de observar lo que pienso y lo que a veces siento, que también es un reflejo de lo que siento, de lo que pienso, ¿no? O sea, que son emociones y pensamientos, a veces son hasta sensaciones físicas que pueden ser incómodas, ¿no? Observar cualquier cosa de estas y no enganchar directamente en lo que nos pide nuestra mente, que es ponernos a solucionarlo, arreglarlo para un futuro mejor, etcétera, etcétera, eso sería meditar. Lo que pretendemos con ello es poco a poco ir limpiando, digamos, nuestra compulsión acerca de mirar la vida a través de un filtro muy concreto y nos permite la oportunidad de quizás darnos cuenta de que esa misma vida que consideramos tan errónea y que necesitamos solucionar a un futuro con tanta acción y con tantas virguerías que hacemos, ¿verdad? Para poder sentirnos mejor, que quizás en realidad es mucho más innecesario de lo que parecía y que la realidad, como la vemos ahora mismo, quizás sea mucho, mucho más plena de lo que nos podíamos haber imaginado al principio, ¿no? Esto es la experiencia de cualquier meditador serio en el fondo y es una invitación para que tú también puedas probar y llevar eso a tu experiencia, si es que puede ser útil para ti, ¿no? Em, ¿Cómo se entrena la meditación? Pues hay muchísimas formas de meditar como técnica, digamos. Hay muchísimas formas y muchísimos subpropósitos, digamos. Siendo el principal, por lo menos para mí, el que acabo de comentar, la desidentificación de mi mente programada, que tiene toda una serie de consecuencias, ¿no? Acabas desidentificándote de lo que tú crees ser, incluso, y de la realidad que tú crees ver. O sea, hay muchísimos niveles, digamos, de liberación que uno puede realizar con la meditación. Pero como no es nada sencillo al principio, porque tenemos una inteligencia normalmente muy poderosa que no está domada, que requiere de algún tipo de, digamos, de entrenamiento para poder, digamos, utilizar esa máquina calculadora que tenemos tan increíble sin ser utilizadas por ella. Entonces, muchas de las meditaciones iniciales, y iniciales me refiero a algo que puedes hacer durante toda la vida también, son meditaciones que se llaman basadas en la concentración. Son meditaciones que tienen que ver con enfocar tu atención en algo específico para que todos esos pensamientos que estén pasando por un lado y por otro no
digamos, no sean tan pegajosos, no sean tan seductores, sino que puedas llegar a mantener más o menos el tipo ahí, ¿no? Sabiendo que te vas a perder muchas veces y en ese perderte y volver se está neuromodulando, se está creando justamente la experiencia de este entrenamiento. Es en ese volver donde estás creando esa neuromodulación que está estudiada por la ciencia y, y que tiene unos resultados bastante interesantes, ¿no? Entonces, a nivel de concentración se puede llegar a concentrar uno en muchas cosas. Uno puede meditar comiendo en silencio y estando muy presente. Uno puede meditar andando, puede meditar mirando el sol, puede meditar haciendo el amor. Hay muchas formas de meditar, pero una de las más básicas y principales, y yo diría que efectivas, es la meditación formal donde uno cierra los ojos, se sienta, está quieto y procura cerrar un poco todo, o sea, eliminar un poco, reducir un poco todas las distracciones que hay alrededor para poder ver más claramente qué es lo que hay dentro, ¿no? Qué pensamientos hay, qué sistemas mentales y emocionales hay que se activan naturalmente y que tú simplemente te puedes dedicar durante un tiempo a observar. Y en esa observación, de forma natural y automática, a posicionarte más allá de ese plano mental y emocional y realmente simplemente empezar a darte cuenta de que si no te crees estar en ese plano, si no te crees ser lo que sientes o piensas, en realidad eres libre de lo que piensas y sientas sientes. Y eso es una experiencia vivida que simplemente viene naturalmente a través de meditar. Entonces, esta sería la primera gran rama de meditación. Y la segunda gran rama de meditación es la meditación que llaman de sabiduría o insight o vipassana, ¿no? La primera se llama samatha también en algunos de los círculos orientales, en India, etcétera. Em, y esto tiene que ver con una meditación donde, en lugar de enfocarme en una sola cosa para que no me distraigan todos los demás pensamientos, yo lo que hago es que me abro completamente como una pantalla en blanco y permito que todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que veo, eh, es aceptado, es bienvenido por igual, digamos. No prefiero uno a otro, no separo uno de otro. Es mucho más difícil al principio porque tenemos muchísimas tendencias que nos llevan a pegarnos o a separarnos de las cosas. Pero en algún momento dado es muy útil esta meditación también porque nos permite abrirnos a empezar a ver la meditación ya no solo como herramienta, sino como forma de ver la vida. Y ahora voy a entrar en este capítulo. Como forma de abordar tu vida entera, ¿no? Como forma de ver la realidad. Antes quería simplemente hablar un instante de lo que se ha estudiado aquí a nivel del cerebro y uno de los últimos estudios que he mirado que es bastante interesante es que en solo 8 semanas de dedicarle 20 minutos al día a meditar, tu cerebro literalmente ya cambia de forma y también de la forma en la que opera, digamos, de la sinapsis y de la forma en la que interactúa entre los distintos aspectos o partes del cerebro, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en la mitad del cerebro está la amígdala, que es una pequeña parte del cerebro, como una nuez más o menos, que se encarga de toda la sensación digamos, de ansiedad inconsciente casi, que surge para protegernos de ciertos peligros, ¿no? Lo que hace que corramos o atacamos o ataquemos cuando nos encontramos algo que no nos esperamos en el medio de un camino en un bosque, por ejemplo, ¿no? Todo eso se va atrofiando porque no lo necesitamos, no necesitamos estar tan alerta como normalmente estamos cuando, bueno, en la sociedad actual y en los tiempos actuales, ¿no? Por otro lado, va creciendo otras partes del cerebro, el precórtex frontal, donde procesas los pensamientos, que te permite un procesamiento de pensamiento más lineal, más enfocado, etcétera, va haciéndose mucho más rico y más activo, ¿no? Aquí también está la empatía. Eres capaz de poder sentir más a los demás, eres capaz de poder saber mejor lo que te está pasando dentro de ti. Y eso es una información que es valiosísima para muchísimas cosas que queremos hacer en la vida, desde negociar un contrato, a ser un buen líder, a ser un buen integrante de tu familia, un buen amigo, una buena pareja, una buena persona, una persona plena que sabe disfrutar de todos los aspectos de su vida, ¿no? Y además estamos en un punto donde también muchos de los principales líderes de enormes empresas, por ejemplo, ahora mismo en el mundo, meditan y lo hacen a veces por temas que son un poco demasiado, no demasiado banales, pero simplemente pues una pequeña parte de lo que puede dar la meditación, que es pues para ser curiosamente más productivos, ¿no? Aprenden la habilidad de poder durante 15 minutos al día no hacer absolutamente nada, ¿no? Porque enfoca muchísimo la mente, da una serie de beneficios. Pero además esa misma técnica, lo bonito es que te puede llevar a un cambio absolutamente radical en la forma que uno se experimenta a sí mismo y a la vida, hasta niveles que yo
estoy aún descubriendo y sintiéndome en un estadio infantil después de 10 años o así de meditar, ya también he podido ver cómo cómo mi vida se ha dado ya la vuelta entera y las mismas circunstancias las vivo de una manera absolutamente distinta. Casi que no reconozco ya la existencia que tuve en el pasado y además siento que esto solo es el comienzo, lo cual es maravilloso. A lo que iba para terminar era este otro aspecto de la meditación. La meditación ya no como técnica, donde te sientas unos minutos y te pones simplemente a mirar lo que piensas, a dejar que esa pegajosidad se vaya despegando, digamos, de nosotros mismos. En el fondo, meditar llega a un punto donde ya no tiene por qué ser una técnica, es simplemente una forma de ver la vida. Implica una actitud de querer afrontar directamente, mirar directamente, integrar directamente todo lo que nos está pasando en nuestra vida. Eso es una actitud meditativa. Si siento una emoción que me duele, lo primero que hago es a mirarla para ver qué mecanismos hay detrás. Me parece fascinante verlo. Y en verlo hay transformaciones muy profundas que suceden, ¿no? Cuando tengo una creencia que miro, que me está afectando cómo veo el mundo, cómo veo a los demás, la cuestiono automáticamente, la miro y veo si es real o no es real. Si realmente ¿acaso la realidad no es mucho más subjetiva de lo que yo pensaba a un principio, ¿no? Y todo esto poco a poco hace que mi vida entera sea una meditación, que todo lo que esté haciendo sea una meditación. Y en el fondo, de esa manera más profunda, básicamente nuestra vida es una invitación a meditar. Lo que pasa es que la meditación no tiene que ser inacción. Hay muchísima meditación activa. La pregunta es cómo podemos combinar en este planeta esos dos aspectos del ser, el inmanente y el manifiesto, la contracción y la expansión, el estar quieto y el actuar. Y cada uno va a tener un equilibrio a un nivel de destino y de propósito distinto en ese ratio, ¿no? Pero todos tenemos que tener seguramente, o casi todos al menos, que yo conozca, un punto en el medio, digamos, de esa escala. Y para eso necesitamos entrenar también ese aspecto de simplemente ser, de simplemente observar nuestra vida y ser un observador activo, partícipe, fascinado de su propia vida, sin necesitar constantemente manipularla, cambiarla, en pos de unos juicios que yo he hecho de esa vida basados en unas creencias extremadamente limitadas que quizás aprendí un día, heredé de algunas personas de fuera y que no responden a la grandeza que realmente yo puedo vivir como ser humano. Para nada. De hecho, merman absolutamente todo el potencial que yo tengo como ser humano de desplegar las fuerzas mentales, emocionales y de todos los cuerpos que tiene el ser humano, digamos, a su disposición para vivir esta vida en pleno potencial. Bueno, te invito, si no estás meditando ya, a que encuentres un hueco para hacerlo. Y espero poder compartir alguna meditación a futuro aquí en este canal para que puedas hacerlo si te apetece, simplemente con esta guía que voy a proponeros. Y si no, hay muchísimos más recursos también. Y si puedo ayudarte a hacerlo de una manera más enfocada, digamos, pues encantado de intentarlo. Tienes solamente que meterte en mi web, en rodrigoaguirredecarcer.com y escribirme o apuntarte a uno de los cursos que hay. Por último, si te ha gustado esta charla, simplemente suscríbete al canal, dale a un like si te apetece. A mí la verdad es que no me importa mucho, pero es la manera en la que los algoritmos de hoy en día hace que todo esto se disemine y llegue a más personas. Te mando un abrazo enorme y espero que podamos seguir compartiendo este viaje juntos a futuro. Adiós.